Es claro que el tema nacional en este momento en política, que el tema importante es la reforma, otra reforma electoral, una nueva reforma electoral que anunciaron los senadores del PRD y del PAN, o sea, lo anunciaron eh, Cordero, Ernesto Cordero, y Barbosa, el líder de la bancada perredista, Miguel Barbosa, el líder de la bancada perredista en el Senado, hablaron de que para el próximo 3 de julio van a tener una propuesta de reforma electoral, porque ya el Pacto por México está también trabajando en una mesa para hacer una nueva reforma electoral. Recordemos que en el año pasado, que el 12, se aprobó una reforma electoral, ¿sí? Eh, Recordemos que si de la primera reforma electoral muy importante en este país, que fue la LOPE, con José López Portillo siendo secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, recordemos que esa ley fue la que en realidad disparó eh, la competencia electoral en el país. Veníamos de una elección, la elección del 76, en las que solamente hubo un candidato, José López Portillo, y era evidente que la imagen que dábamos hasta ante el mundo como país, como país que se decía y se sigue diciendo democrático, dábamos la imagen, pues, no de un país democrático, ¿verdad? Definitivamente nos veíamos como un país de un solo partido, y eso provocó que se hiciera la primera gran reforma electoral, que fue aquella de ley de organizaciones políticos y organizaciones políticas y procesos electorales, más comúnmente mencionada como LOPE. Bien, en este momento el debate nacional es lo anunciado por Miguel Barbosa, líder de los senadores perredistas, y por Ernesto Cordero, de ir por una reforma electoral, y Ernesto Cordero en el marco de un pleito que se ha ido agravando con Gustavo Madero. De alguna manera lo tocamos ayer, son los restos del calderonismo que quieren, como dijo Javier Corral en un artículo muy cáustico, dice, quieren administrar los restos del naufragio. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en el marco de esta reforma de Estado que anuncia el Pacto por México, Osorio Chong, Gustavo Madero, Jesús Zambrano, César Camacho Quirós, el marco, el trasfondo de esta reforma es el conflicto interno del PAN, el conflicto entre el calderonismo, que quiere administrar los restos del naufragio, y otros grupos del PAN que no fueron favorecidos en la época calderonista y que están hoy tratando de retomar las riendas del partido, porque quedó muy acotado. Por ejemplo, de los 37 senadores, 24 fueron de corte calderonista, solamente 13, entre los que destaca el chihuahuense Javier Corral y el de Baja California Rufo Appel, no están 13, y entre ellos dos son de los que están digamos, en el resto del panismo, el panismo tradicional, y no el panismo que fue favorecido en la administración, en el sexenio de Felipe Calderón, y que todavía hoy, ya empezó a responder Jorge Luis Preciado a las presiones que le están aplicando los senadores que están alrededor, apoyando a Cordero, que incluso Javier Lozano, uno de ellos, ya lo está mencionando como el próximo, como el mejor sucesor, como el mejor candidato o precandidato en este momento para suceder al presidente del PAN a nivel nacional, Gustavo Madero, que en 6 meses aproximadamente tendrá que renovarse la presidencia del PAN a nivel nacional. Entonces, ya hay respuesta de Jorge Luis Preciado Rodríguez, que es el nuevo coordinador del PAN en el Senado, y hizo declaraciones bastante interesantes. Dice: las cuentas públicas y los cuentos públicos. Luego de que su antecesor Ernesto Cordero
habla de que tenía 41 asesores en materia legislativa. Entre esos asesores, pues prácticamente todos allegados al presidente Felipe Calderón. Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, hermano de la esposa del presidente, Juan Ignacio Zavala Rodríguez, sobrino también de la ex primera dama Margarita Zavala, Luis H. Álvarez, que fue un chihuahuense que fue muy cercano, que es muy cercano a Felipe Calderón y que fue muy importante en su administración, más como figura de legitimidad partidista, de legitimidad panista, que realmente como lo que era su función original, que era el ser el negociador para la paz en